Bienvenidos, el día de hoy les voy a hablar sobre Babilonia. Bueno, mi nombre es Joan Schneider Beldiscano, soy estudiante del programa Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Pamplona. Mi grupo está conformado por Estefanía Paula Prieto Liévano, Ginette Lucía Bonilla, Daniela Blanco Lozano, Duan Ernei Gómez Calderón, Steven Jeffrey López Ardila y mi persona. Bueno, empezaré hablando sobre la ubicación geográfica del núcleo urbano. Como dice ahí, el Imperio Babilónico estaba localizado entre el desierto de Siria y la meseta de lo que hoy es Irán, con dos ríos como el Éufrates y el Tigris. Bueno, cabe resaltar que estos ríos inundaban las tierras y daban paso a la tierra fértil de aluvión. ¿Qué es aluvión? Bueno, aluvión es como el resultado de un río cuando se desborda, lo que sale de este, como las aguas que llegan a otras tierras. Esos son las tierras de aluvión, es como una especie de charcos, por así decirlo. Estos ríos dieron origen en las montañas de Armenia, recorren el país de norte a sur, terminan también en el Golfo Pérsico. Estos ríos tienen distintas desembocaduras. Anteriormente, estos ríos tenían una desembocadura 200 kilómetros adentro de la desembocadura que tienen hoy en la actualidad. Eh, Cabe destacar que el Imperio Babilónico era grande porque no sufría de inviernos, era una tierra cálida. También, bueno, era una tierra cálida, tenía suficiente acceso al agua y tenía tierra fértil. Por esto era un imperio o una tierra demasiado deseada y por lo mismo era constantemente invadida. Gracias. La religiosidad de Babilonia. Bueno, los babilonios era una sociedad politeísta que adoraban muchos dioses, pero pues el principal para ellos era Marduk, el cual según creían los babilonios que dominaba a los demás dioses y también a la ciudad de Babilonia. Pues en este sentido, pues también es importante mencionar la función de los sacerdotes, ya que prácticamente ellos se encargaban de explicar y de comunicar el mensaje de los dioses, y pues ellos creían pues ellos creían que podían adivinar el futuro. Por otro lado, los babilonios tenían la creencia que pues después de la muerte el alma seguía viviendo y alimentándose de los vivos en el infierno. Por eso construían sus tumbas tan sencillas. Les hablaré un poco de los dioses de los babilonios. Bueno, los dioses de los babilonios eran más bien como deidades con rasgos humanos, ya que se representaban con cualidades, defectos, sentimientos, pasiones que prácticamente comunicaban al pueblo para ser adorados. En Babilonia se adoraron muchísimos dioses, entre ellos Mar, que pues es el dios más importante de los babilonios y considerado el dueño de la ciudad. Enlil, que pues es el dios del aire. Ea, pues este representaba al dios de las aguas. Sin, se consideraba el dios del agua, de la luna, perdón, y padre de Samash. Samash, que pues era el dios del sol para los babilonios y una deidad muy adorada antes y después del imperio babilonio. Istar, que pues fue la diosa del planeta Venus, relacionada con el amor y la guerra, muy parecida a la Venus de la mitología romana y la Afrodita de la Grecia. Y por último, Anu, que pues era el dios del cielo, pero no por eso fue el más importante, como en otras culturas. Ahora les hablaré de la población de Babilonia, la cual estaba constituida por sus características y sus datos demográficos. Una de las características de Babilonia es que su cultura constituyó una de las civilizaciones más importantes de la región. Otra es que se destacó en áreas como la arquitectura, la astrología, la astronomía y las matemáticas. Otra es que esta civilización hablaba el idioma acadio, la lengua semita, idioma que se mantuvo a pesar de que sus fundadores habían sido los amorreos. Otra característica es que los babilonios contaban con un plan de estudios basado en la memorización de himnos, textos o libros sumerio-babilónicos. Otra característica es que esta civilización, el conocimiento científico estaba en manos de los sacerdotes. Y por último tenemos el Código de Hammurabi, que establecía reglas de vida y de propiedad, extendiendo la ley a todos los súbditos del imperio. Una de sus leyes establece la ley del talión, la cual dice que ojo por ojo y diente por diente. Ahora hablaré de sus datos demográficos.
Babilonia estaba situada en ambas orillas Frates, que la atravesaba de norte a sur. Sus muros eran de 120 metros de alto y 30 de grueso y estaban flanqueados por 2 hileras de torres, una dentro y otra fuera de aquellos. Una zanja o trinchera ancha y profunda, revestida de ladrillos y llena de agua, rodeaba toda la ciudad, que tenía 80 kilómetros de circuito, y en cada uno de los 4 lados del recinto se abrían 26 puertas de bronce macizo. Ahora hablaré de las etapas de Babilonia. Tenemos la época paleobabilónica, que esta iba del 2004 a.C. hasta 1595 a.C. Fue la toma de Babilonia por parte de los hititas y asimismo se dividió en 2 subperiodos. La primera es el apogeo de las ciudades-estado, su duración fue de unos 2 siglos. Posteriormente tenemos la del imperio paleobabilónico, que es la época de la primera dinastía, que se sitúa entre los años 1894 y 1595 a.C. Ahora tenemos la primera dinastía del país del mar, la cual va del 1595 a.C. hasta el 1570 a.C., conocida como la segunda dinastía. No existen muchos datos acerca de ella. Posteriormente tenemos las casitas, que tras el saqueo de Babilonia, los hititas se desplazaron hasta la actual Turquía, lo que permitió que los casitas aprovecharan la debilidad de la ciudad para establecer allí la tercera dinastía. Estaba del periodo 1570 a.C. hasta el 1157 a.C. Ahora tenemos la segunda dinastía de Isin, que va del 1556 a.C. hasta el 1027 a.C. Se le conoce como la cuarta dinastía y en ella se sobresalió Nabucodonosor I, quien se convirtió en rey de Babilonia y tras derrotar a los elamitas. Tenemos la segunda dinastía del país de Mar, que va del 1024 a.C. hasta el 1004 a.C. Los primeros reyes de esta quinta dinastía tenían nombres casitas, por lo que se cree que eran descendientes de estos que se refugiaron en la zona del sur de Babilonia tras el avance de los elamitas por el este. Ahora tenemos la dinastía de Basi, que va del 1003 a.C. hasta el 984 a.C. Al tiempo que aparecía esta sexta dinastía, se producía el auge de la Fenicia e Israel. Ahora tenemos la dinastía de Elamita, que va del 984 a.C. hasta el 977 a.C., que se convirtió en una breve séptima dinastía. Ahora tenemos la dinastía octava, que estaba del 977 a.C. hasta la 732 a.C., la cual duró más de 2 siglos y coincidió con el nacimiento de Cartago y la segunda colonización, que se produjo alrededor del año 700 a.C. Y por último tenemos el imperio neobabilónico o caldeo, la cual va del periodo 625 a.C. hasta el 539 a.C. Los caldeos eran nómadas semitas de la familia de los amareos, que se establecieron en la antigua Sumeria a principios del primer milenio antes de Cristo. Les hablaré sobre el contexto histórico de Babilonia. Babilonia fue la ciudad más famosa en Mesopotamia. Hoy en día se encuentran muy destruidas sus ruinas y esas se encuentran en el actual Irak. Su etimología significa la puerta de Dios o la puerta de los dioses. Bueno, hablaré sobre Babel. Babel en hebreo significa confusión, ya que en la Biblia explican que las personas hablaban una misma lengua en todo el mundo y que esas se unieron para construir una torre con el fin de llegar al cielo. Pero Dios no lo iba a permitir y le generó confusión, y esa confusión significaba cambiarle el idioma a todos para que no llegaran y utilizaran este objetivo, claro está. Bueno, Babilonia, como se sabe, se funda en el 2334 hasta el 2279 a.C. y lo fundó el rey Sareón de Akkad.
Bueno, Babilonia nace en una ciudad muy, muy, muy pequeña entre los ríos Éufrates y Tigris. Ahí lo pueden ver que está marcado con una estrella y dice Babilón. Bueno, pero la historia conocida de Babilonia comienza con el famoso rey Hammurabi, el que está en pantalla, quien subió al trono después de la renuncia de su padre. Y después de esta habría un auge súper grande económico en Babilonia. Bueno, después de la muerte de Hammurabi, de la persona que acabamos de ver anteriormente, su imperio entró en una crisis súper grande y eso causó que los hititas los invadieran. Los hititas son los que están en pantalla. Después eh, vendrían los casitas también a conquistar y a saquear y renombrarían también el pueblo. Después gobernarían los asirios, los gran conocidos asirios, y destruirían de todo. La verdad no hicieron mucho. Tras la caída del imperio asirio, se hicieron muchas alianzas para construir un nuevo reino, un nuevo imperio. Y este nuevo imperio se llamaría Neobabilonia, que sería la Nueva Babilonia. Que lo que pasa es que transcurrió el tiempo y gobernaron muchísimos reyes. Y lo malo de esto es que caería otra vez, pero esta vez en manos del imperio persa. Lo pueden ver. Y se acabaría el imperio persa. Lo que haría sería, pues, durante esta etapa, Babilonia creció intelectualmente muchísimo, 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 muchísimo. En artístico y obviamente su educación fue una de las mejores de todas. Tanto así que se dice que Tales de Mileto, el gran conocido filósofo occidental, se dice que estudió eh, ahí. Aristóteles hizo muchos de sus estudios con las ideas de Babilonia. Bueno, lo que pasa es que hasta convertirla en la capital de ese imperio persa, se duró 200 años donde gobernó el imperio persa. Después, ¿qué pasaría? Pasaría que vendría Alejandro Magno, el gran conocido Alejandro Magno, y, y gobernaría por un tiempo. Después de su muerte, llegarían los sucesores. Estos se enfrentaron entre sí para ver quién tenía el control, el poder de Babilonia, pero lo que hicieron fue, de tantas guerras que hubo, pues lo que pasó fue que la misma población se exilió de ese lugar, porque no aguantaba más. Muchas gracias. La base de la economía era la agricultura. El rey se encargaba de construir y de mantener los canales de riego para aumentar la extensión de las zonas fértiles. Los impuestos se pagaban con los productos de la tierra y también se desarrollaba la ganadería criando cabras, vacas, asnos, caballos y ovejas, entre otras. La metalurgia estaba muy desarrollada y se ha conservado hasta el día de hoy obras de artes y utensilios como lo son en oro, plata, cobre, plomo. Al igual el comercio era muy intenso, incluso con otras regiones lejanas como lo era la India y como era Cáucaso. Continuaré con la arquitectura de Babilonia. Como menciona acá, los caldeos se destacaron por la construcción de enormes murallas que protegían la ciudad capital, pero esta no era la única función de los mismos, ya que estos también costaban y resaltaban de un atractivo diseño, que constaba de estalladuras y azulejos bien elaborados que lucían alrededor de la ciudad. Entre estos destaca mucho la puerta de Ishar. Bueno, esta era la entrada, la puerta de Ishar se puede decir que es la entrada de Babilonia. Bueno, era la entrada norte y era por donde pasaban las procesiones recorriendo parte de los monumentos de la ciudad. Era como por decirlo así, la avenida del Imperio Babilónico. Cabe destacar que esta puerta se encuentra actualmente conservada en Alemania.
Bueno, también podemos hablar de los sigurats de Babilonia, pero antes de hablar de esos sigurats, también podemos hablar de castillos. Bueno, que una de las cosas que resaltaban del imperio babilónico eran sus castillos y palacios de gran tamaño y esplendor, de los cuales destacan los sigurats, que son torres escalonadas que también son templos de adoración de distintos dioses, sirven para ver el perímetro de la ciudad y también para observar el universo. Ahora sí, para profundizar un poco más en lo de los singurats. Bueno, los singurats, ¿qué son? Se supone que son tumbas de la realeza, colinas artificiales bien elaboradas, ladrillos de arcilla que constan de 10 o 15 metros de altura y que contienen cámaras fúnebres. Esos eran los sigurats de Babilonia. Luego pasamos a los jardines colgantes. Dice, esa es la más grande construcción del imperio babilónico. Eran unos jardines muy preciosos, como se puede disfrutar en la imagen. Dice que es el más grande del imperio babilónico. Fue construido durante el mandato de Nabucodonosor II y fue construido como tal por detalle a su amada Amitis. Fue como un detalle por parte de él, y estas plantas se alimentaban directamente del río Éufrates. Entonces fue algo que fue más como por vanidad, cariño que quiso este rey con su amada, pero a la misma vez fue como que algo innovador y precioso, ya que como dice ahí es lo más grande del imperio babilónico. Podemos pasar al Etemenaki, también conocida como la Torre de Babel. Dice que esta representa un singular de la ciudad. Es un lugar religioso de enormes grandezas dedicada a Marduk. Y pues ya eso es como lo más destacable de la arquitectura del imperio babilónico. Más que todo eran sus murallas, ya que estas eran demasiado gruesas y podían andar vehículos por medio de ellas. Podían andar, podían andar al mismo tiempo dos carruajes, cada uno siendo jalado por 4 caballos. Entonces, más allá de ser por seguridad, tenían otras funciones que no se esperan a primera vista, ya que tenía estética y servía como transporte y servía como observatorio. Entonces, el imperio babilónico tuvo muchas innovaciones y muchos secretos que a la primera no son vistos. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Don Luis Gómez Calderón. Yo les voy a hablar sobre los aspectos políticos y culturales de Babilonia. Se considera que Babilonia tenía un grupo y una organización política demasiado avanzada, ya que el sistema político de Babilonia era monárquico, el cual estaba conformado por el rey, el grupo dirigente, personas libres y los esclavos. Eh, El rey, bueno, según las creencias, el rey era nombrado por el dios Marduk como representante terrestre. Entonces, el rey estaba encargado de los aspectos políticos con el pueblo. Dentro de los reyes que se destacaron fue el rey Hammurabi, quien reinó sobre los años 1792 y 1750 a.C., con la dinastía amorrea. Este fue reconocido por haber escrito o implementado las primeras leyes del mundo, como son lo del Código Hammurabi. El segundo rey fue el rey Nabucodonosor, el cual se destacó, digamos, en los años 1125 y 1103 a.C., con lo de la dinastía Isin, ya que él fue el que recuperó el código Hammurabi y la estatua del dios Marduk, que había sido saqueada de Babilonia por reyes elamitas años atrás. Eh, dentro del, dentro del grupo dirigente se encontraba lo que eran los sacerdotes, los jefes militares, los comerciantes y los propietarios de edificaciones sobre Babilonia.
De este grupo, el que más se destacaba era lo que era el sacerdote, ya que este era el que interpretaba como los mensajes de los dioses y los compartía a los pueblos. Se decía que estos sacerdotes también eran, ¿qué? Estos sacerdotes podían predecir el futuro. Eh, en el otro grupo, que eran las personas libres, estas estaban encargadas de lo que era como tal, lo que era el campo, eran los campesinos, los que estaban encargados de lo que eran las tierras, los arados, la ganadería, etc. Y por último están los esclavos principalmente eran como prisioneros de guerra o si no eran exiliados de Babilonia, los cuales les servían a las clases más altas. Dentro de la cultura como tal, se destacó mucho lo que fueron como los monumentos, las pinturas y la música. Pues dentro de los monumentos encontramos lo que es los jardines colgantes, que fueron muy representativos en esta época, ya que eran únicos. Estos fueron construidos por el rey Nabucodonosor II para su amada esposa Amitis. Otros grandes monumentos fue el Etemenanki, que este también es conocido como la Torre de Babel. Este era uno de los eh, grandes templos, está dedicado hacia el dios Marduk. Y por último, encontramos lo que es la Puerta de Itzar. Esto está ubicada al norte de la ciudad de Babilonia. Y por esta puerta pasaba lo que eran las procesiones. Esta puerta aún se encuentra conservada en Alemania. También la música como tal no se tiene un registro auditivo, pero sí se encuentra en varios escritos donde hay como versos rítmicos y cosas así. La pintura lo que más nos representaba era como lo que era el arte de la guerra y las herramientas que utilizaban en este entonces y como los objetos. Y por último está aquí lo que es la bibliografía, donde la mayoría de compañeros sacamos lo que fue la información. Muchas gracias.